Hermana Elena enfrentaba el desierto implacable con su fe inquebrantable, pero un corazón agotado. Pensó que sería apenas una jubilación solitaria para el recuerdo de innumerables niños a los que había servido, en la aridez olvidada de la vasta extensión. Pero al remover la tierra reseca, sus dedos toparon con algo duro y frío, un eco del pasado. Eso cambiaría a hermana Elena para siempre. ¿Ya imaginaste que tu último refugio se convirtiera en la tumba de un secreto que desenterraría tu propia alma? Parece guión de película, pero sucedió de verdad en un rincón olvidado del desierto de Sonora, allá por 1978. Y lo que hermana Elena encontró no era el fin de un camino, sino el principio de una revelación que sacudiría los cimientos de su mundo y la obligaría a confrontar el verdadero significado de la piedad. Si esta historia te captura, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás acompañando hoy. La hermana Elena, con sus 67 años a cuestas, llegó a la cabaña bajo un sol despiadado que le hacía entrecerrar los ojos, ya cansados de tanto ver la miseria del mundo. Su hábito, aunque limpio, mostraba el desgaste de décadas de servicio en los barrios más olvidados de la Ciudad de México. El aire del desierto era una bofetada caliente en su rostro, tan diferente del smog y el bullicio al que estaba acostumbrada. Había sido una decisión repentina de la Madre Superiora, una especie de exilio amable, un retiro espiritual, para una monja que, quizás, había empezado a hacer demasiadas preguntas incómodas sobre la burocracia de la orden y la verdadera caridad. Para Elena, se sentía más como una prisión, una condena al silencio y la soledad. La cabaña era poco más que una choza de adobe desvencijado, perdida entre cactus gigantes y rocas abrasadas por el sol. El techo tenía agujeros por donde se colaba la luz, y el único mobiliario era una mesa rudimentaria y una silla coja. Ni rastro de electricidad o agua corriente. Un pozo seco, cubierto por una tabla, ofrecía una promesa hueca de vida. «Aquí, hermana Elena», le había dicho el conductor de la camioneta que la dejó allí, un hombre taciturno que no se atrevió a mirarla a los ojos. «Es donde vivirá su vida en contemplación». «Contemplación», pensó Elena con amargura, «o simplemente morir de sed bajo la mirada indiferente del desierto». Se bajó con su pequeña maleta de tela desgastada que contenía sus pocas pertenencias, un rosario de madera, una Biblia antigua, un par de hábitos de recambio y una foto amarillenta de sus padres, ya fallecidos. La camioneta se alejó levantando una polvareda roja que pronto fue engullida por el horizonte. Elena se quedó sola, con el zumbido de los insectos y el latido de su propio corazón como únicos compañeros. Los primeros días fueron un tormento de calor, polvo y silencio. Elena intentó establecer una rutina, rezar al amanecer, limpiar la cabaña con los pocos trapos que encontró, buscar leña seca para el fuego nocturno. Pero la soledad era un peso abrumador. Acostumbrada al constante ir y venir de la gente, a las peticiones urgentes de los pobres, al llanto de los niños, el vacío del desierto le gritaba una ausencia profunda. Cada noche las estrellas se extendían como un manto de diamantes inalcanzables, recordándole la inmensidad del universo y su propia insignificancia. Se sentía como un grano de arena más en esa extensión infinita, una mota de polvo esperando ser barrida por el viento. Su fe, antes una roca inquebrantable, ahora sentía fisuras. ¿Era esto lo que Dios quería para ella? ¿Un final tan desolador? Unas semanas después de su llegada, mientras intentaba despejar un área alrededor de la cabaña, el pico de su azada chocó con algo inusualmente duro en la tierra. No era roca, el sonido era diferente, más hueco. La curiosidad,
Una chispa que la había mantenido viva incluso en los momentos más oscuros de su servicio se encendió en ella. Con esfuerzo, comenzó a excavar. La tierra del desierto era dura como la piedra, pero cedía lentamente. El sol caía a plomo sobre su espalda y el sudor le empapaba el hábito, pero no se detuvo. Había algo más que simple tierra compactada allí. Algo la llamaba, una voz silenciosa que se negaba a ser ignorada. Cada golpe del pico era una promesa de algo desconocido, un misterio que el desierto había guardado celosamente por décadas. A medida que la pala ahondaba, la forma de lo que estaba oculto comenzó a revelarse. No era grande, pero parecía sólido, envuelto en una especie de tela gruesa y oscura, casi petrificada por el tiempo. ¿Qué secreto había estado esperando su llegada en este lugar olvidado, bajo el manto de un sol inmisericorde y un silencio sepulcral? La intriga se apoderó de ella, eclipsando incluso su propia desesperación. El corazón de Helena latía con fuerza mientras continuaba desenterrando la forma. Sus manos, ya rugosas por el trabajo de toda una vida, dolían con cada palada, pero la adrenalina la impulsaba. Finalmente, logró liberar el objeto de su prisión terrenal. Era una caja de madera, pequeña, no más grande que una caja de zapatos, pero extrañamente pesada. La madera, oscura y antigua, estaba cubierta de grabados toscos y extraños, como símbolos de una lengua olvidada. Estaba envuelta en varias capas de lona encerada y cuero, endurecidos y casi fusionados con la tierra. Al intentar abrirla, notó que no tenía cerradura. Estaba sellada con una resina seca, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca fuera abierta. El aire, denso y cargado del olor a tierra y algo rancio, se volvió espeso a su alrededor. Se sentó en el suelo, con la caja entre sus piernas, el sol poniéndose y tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos. ¿Quién la había enterrado? ¿Y por qué con tanto esmero, casi como si fuera un tesoro, o por el contrario, un recuerdo que debía permanecer oculto para siempre? La sed de conocimiento en ese momento era más fuerte que la sed física. Se llevó la caja a la cabaña, tropezando en la oscuridad incipiente. La débil luz de una vela que había encontrado en un rincón apenas iluminaba el interior. El silencio de la cabaña parecía amplificar el latido de su corazón mientras examinaba la caja. Los símbolos grabados en la madera no eran de ninguna cultura que ella conociera. Parecían antiguos, primitivos, llenos de un significado que se le escapaba. Con un cuchillo de cocina oxidado que encontró, raspó cuidadosamente la resina seca. Era un trabajo lento y meticuloso. A cada raspado, una parte de ella sentía que estaba profanando algo sagrado, pero otra parte, la más fuerte, le decía que este era su propósito ahora, su misión en ese desierto. Finalmente, con un pequeño crujido que pareció resonar en todo el desierto, la tapa cedió. El interior de la caja no contenía oro ni joyas. En su lugar había un solo objeto, un grueso diario encuadernado en cuero, sus páginas teñidas de un color amarillento por el tiempo y un pequeño medallón de plata. El cuero del diario, aunque viejo, estaba sorprendentemente bien conservado y emanaba un ligero olor a humedad y a papel antiguo. Suspiró. Un diario. La historia de alguien sepultada aquí esperando ser contada. Y ese medallón, al levantarlo, notó que en su reverso estaba grabado un nombre. Clara. Aquí estaba entonces el verdadero secreto del desierto. La hermana Helena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frescor nocturno. ¿Quién era Clara? ¿Qué historia tan poderosa había sido confinada en ese diario, enterrado con tanto celo en la inmensidad desolada? Sus dedos temblaban mientras abría la primera página. La escritura era elegante pero algo borrosa en los bordes. La tinta se había corrido ligeramente con la humedad, pero aún era legible. Empezó a leer y con cada palabra
El mundo exterior, la cabaña desvencijada, el desierto implacable, todo se desvaneció. Se sumergió en una vida que había permanecido oculta por tanto tiempo, una voz que clamaba desde el pasado. El viento aullaba suavemente a través de las rendijas de la cabaña, y las sombras danzaban a la luz de la vela, mientras Elena se preparaba para desentrañar los hilos de un destino ajeno que de alguna manera se entrelazaría con el suyo. Lo que encontraría en esas páginas superaría cualquier expectativa, cualquier sermón o verdad que le hubieran enseñado en el convento. El destino tenía una forma retorcida de revelar sus secretos más profundos. El diario comenzó con una fecha que Elena apenas pudo descifrar, 15 de marzo de 1903. La hermana Elena entrecerró los ojos, sorprendida. Eso era mucho antes de su propio nacimiento. La primera entrada no era una historia, sino un lamento, una explosión de dolor y desesperación escrita con una mano firme que, sin embargo, temblaba en los trazos de la tinta. «Me llaman pecadora», decía, «me han despojado de mi nombre, de mi honor y de la luz de mi vida. Me han arrojado a este infierno terrenal para que la tierra me consuma, para que el sol borre mi existencia. Pero no lo harán, no mientras su recuerdo viva en mí». Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era Clara? ¿Qué pecado tan terrible había cometido para ser condenada a un destino tan cruel y solitario en ese rincón del mundo? La palabra pecadora resonó en el silencio, un eco de las acusaciones y los juicios que Elena había escuchado a lo largo de su propia vida, aunque nunca dirigidos a ella de forma tan directa y brutal. Las páginas siguientes revelaron fragmentos de una vida destrozada. Clara era una mujer joven, no más de 20 años, de una familia acomodada de un pueblo cercano. Se había enamorado de un hombre de clase humilde, un amor prohibido en la rígida sociedad de principios del siglo XX. El resultado fue una hija, concebida fuera del matrimonio, un escándalo que la sociedad de la época no podía perdonar. Su familia, para preservar su honor, la repudió. El padre de la niña, un jornalero, huyó por miedo o por cobardía, dejándola sola frente al juicio implacable de todos. La Iglesia, la misma institución a la que Elena había dedicado su vida, la excomulgó, la señaló, la sentenció con palabras que cortaban más que cualquier cuchillo. Fue expulsada de su hogar, de su comunidad, de todo lo que conocía. Su nombre se convirtió en un susurro vergonzoso, su vida en una mancha indeleble. Clara huyó al desierto, no por elección, sino por necesidad, por desesperación. Con su bebé en brazos, apenas un bulto envuelto en trapos, se adentró en la vastedad. «Creí que moriríamos», escribió. «Creí que la sed y el sol nos reclamarían como castigo divino. Pero cada mañana, al abrir los ojos y ver a mi pequeña respirar, encontraba una razón para seguir, un diminuto faro en esta oscuridad sin fin». La descripción de sus primeros días era desgarradora. El miedo constante a las bestias salvajes, la escasez de agua, el hambre que roía sus entrañas. Se alimentaba de lo poco que encontraba, raíces, bayas desconocidas y una vez un conejo que logró cazar con una piedra afilada, algo impensable para una joven de su posición social. Cada noche abrazaba a su hija bajo el manto estrellado, rogando por un nuevo amanecer. Elena, mientras leía, podía sentir el calor abrasador del sol en su propia piel, el sabor del polvo en su boca, el miedo visceral de una madre que lucha por la vida de su hijo en un mundo que la ha abandonado. Se dio cuenta de que esta no era la historia de una pecadora, sino la de una superviviente. La cabaña, la misma donde Elena ahora se refugiaba, fue el último lugar donde Clara encontró asilo.
Un viejo ranchero solitario que pasaba por allí arriando su escaso ganado, la descubrió casi inconsciente, a ella y a la pequeña, al borde de la deshidratación. El hombre, cuyo nombre nunca se menciona en el diario, pero que Clara describía como un alma silenciosa con ojos sabios, las llevó a su humilde choza. No juzgó, no preguntó. Simplemente ofreció agua, alimento y un techo. Fue un acto de pura compasión en un mundo que había sido despiadado. Por un tiempo, Clara y su hija vivieron con el ranchero. Él les enseñó a sobrevivir en el desierto, a encontrar agua en los lugares más insospechados, a identificar plantas comestibles, a cazar pequeños animales. Fue una escuela brutal, pero les dio las herramientas para forjar una nueva existencia. «Fue aquí», escribió Clara con una letra que mostraba una mezcla de gratitud y dolor, «donde mi hija, Lirio, dio sus primeros pasos en la arena. Fue aquí donde sus risas resonaron por primera vez sin el peso del juicio. Pero fue también aquí donde su pequeño cuerpo, frágil como una flor del desierto, sucumbió a una fiebre implacable. La hermana Elena contuvo el aliento. La pequeña Lirio, el nudo en su garganta se apretó. El diario describía con un dolor desgarrador la enfermedad de la niña, la impotencia de Clara, la desesperación del ranchero. A pesar de todos sus esfuerzos, Lirio no pudo resistir. Murió en los brazos de su madre, bajo el mismo cielo estrellado que antes había sido su único consuelo. Clara la enterró al lado de la cabaña, en el lugar donde Elena había encontrado el diario. Allí, bajo esa tierra árida, descansaba no solo el cuerpo de un ángel, sino también una parte del alma de su madre. La monja cerró el diario por un momento, sus ojos empañados. El dolor de Clara era tan palpable que le quemaba el pecho. Sentía una conexión innegable con esa mujer anónima, una hermana en el sufrimiento. El ranchero, el hombre silencioso que las había salvado, murió un año después de Lirio, víctima de una picadura de serpiente que no pudo ser curada. Clara se encontró de nuevo completamente sola, con el desierto como único testigo de su existencia. Pero algo había cambiado. La muerte de su hija, lejos de destruirla por completo, la había transformado. Había alcanzado un nivel de resiliencia, una dureza de espíritu forjada en el dolor más profundo. Ya no era la joven asustada, la pecadora excomulgada. Era una mujer del desierto, curtida por el sol y el sufrimiento, pero con una luz interior que brillaba con más fuerza que nunca. El desierto, que antes había sido su cárcel y su verdugo, ahora se había convertido en su santuario, en su maestro. Allí encontró una libertad que la sociedad nunca le habría ofrecido, una conexión con lo divino que iba más allá de los dogmas y los rituales. A partir de ese momento, el tono del diario cambió. Las entradas se volvieron menos sobre su propio sufrimiento y más sobre su nuevo propósito. Clara se convirtió en una guardiana silenciosa del desierto. Desarrolló un conocimiento asombroso de la flora y fauna locales. Aprendió a curar con hierbas y a encontrar agua donde nadie más la veía. Su reputación, aunque silenciosa y susurrada, empezó a crecer. El desierto, lejos de ser un lugar deshabitado, era un cruce de caminos para marginados, buscadores de oro sin suerte, forajidos huyendo de la justicia, familias indígenas desplazadas, migrantes perdidos en la travesía. Y Clara, la pecadora olvidada, se convirtió en su ángel guardián. Ayudaba a los enfermos, ofrecía alimento a los hambrientos, guiaba a los perdidos a través de las dunas implacables. Su pequeña cabaña, que había sido su prisión, se transformó en un faro de esperanza en la inmensidad. Su pecado había sido el catalizador de su verdadera santidad. Elena, leyendo esto, sintió que su propia fe, tan probada y acorralada en el desierto,
Comenzaba a encontrar una nueva dirección, un nuevo significado. Podría ser que la verdadera espiritualidad no se encontrara en los grandes templos, sino en los actos más humildes y desinteresados, lejos de la mirada del juicio y la aprobación humana. Una pregunta que resonaría en su alma como un gong sagrado. Las siguientes páginas del diario de Clara eran un testimonio conmovedor de una vida dedicada al servicio, un contraste impactante con la percepción inicial que Elena había tenido de ella como una pecadora solitaria. Clara narraba encuentros con almas perdidas y heridas, cada una con su propia historia de desesperación. Había el joven indio que huía de la persecución del ejército, a quien Clara curó de una herida de flecha y le enseñó rutas secretas a través de las montañas. Estaba la mujer mexicana que buscaba a su hijo desaparecido, a quien Clara guió por semanas, compartiendo su escaso alimento y su inquebrantable esperanza. Había incluso un forajido, un hombre temido en los pueblos cercanos, que apareció en su cabaña con una pierna rota. Clara, sin miedo ni juicio, lo atendió, le dio refugio y lo curó, sin pedir nada a cambio. El forajido, un hombre acostumbrado a la violencia y la desconfianza, se marchó transformado, con una promesa silenciosa de no volver a usar su fuerza para el mal. Clara no tenía agua potable constante, pero había descubierto manantiales ocultos, pozos naturales y métodos para recolectar el rocío nocturno. Ella no tenía medicamentos, pero conocía las propiedades curativas de cada hierba, cada raíz, cada hoja que crecía en ese ecosistema hostil. No tenía dinero, pero su riqueza residía en su profunda empatía, su capacidad para ver la humanidad en cada persona, sin importar su origen o su pasado. Para Clara, no existían pecadores ni santos, solo seres humanos sufriendo, y ella se había convertido en la mano que aliviaba ese sufrimiento. Su cabaña se convirtió en un pequeño oasis, un santuario no oficial para los parias del desierto. Elena, que había dedicado su vida a la caridad institucional, se sentía humilde ante la magnitud del altruismo de Clara, realizado en el más absoluto anonimato. Los pilares de su propia comprensión de la caridad comenzaban a tambalearse. Había una entrada particularmente conmovedora, fechada en 1915, en la que Clara describía el nacimiento de dos gemelos en su cabaña. Una joven migrante, abandonada por su grupo en medio de la travesía, llegó a la cabaña con dolores de parto. Clara, sola y sin experiencia, se convirtió en partera. El parto fue difícil, la madre casi muere, pero al final, dos pequeños cuerpos, frágiles y azules, llegaron al mundo. Clara los envolvió en mantas, los calentó con el fuego, les dio hierbas para fortalecerlos. La madre se recuperó lentamente y al ver a sus hijos rompió a llorar de gratitud. No tenía nada que ofrecer a Clara, solo sus lágrimas y su amor. «No necesito nada», le dijo Clara según el diario. «Solo que tus hijos crezcan fuertes y lleven la luz al mundo. Eso es todo». La joven madre se fue semanas después, llevando a sus gemelos, pero dejando una promesa en el corazón de Clara. La promesa de que la bondad, incluso en el lugar más desolado, puede florecer y multiplicarse. Elena se preguntó cuántas vidas más había salvado Clara, cuántas esperanzas había encendido en el corazón de quienes creían haberlo perdido todo. El diario no solo relataba actos de servicio, sino también las reflexiones internas de Clara sobre la fe, la soledad y el verdadero significado de la existencia. «El desierto», escribió, «me enseñó más de Dios que cualquier sermón en una catedral. Aquí, la fe no es una creencia impuesta, sino una necesidad vital. Es el viento que acaricia mi rostro, el sol que me calienta, el agua que me da vida.
Es la fuerza para levantarme cada mañana, la compasión que me impulsa a ayudar al prójimo. Aquí no hay velos, no hay ritos vacíos, solo la cruda y hermosa verdad de la conexión entre el hombre y lo divino. Mi pecado, el que me arrojó a esta vastedad, se convirtió en mi bendición. Me liberó de las cadenas del juicio humano y me permitió encontrar mi propio camino hacia la gracia. Elena, monja de toda la vida, se sentía confrontada por estas palabras. Su propia fe había estado construida sobre estructuras, dogmas, una jerarquía. Clara había encontrado a Dios en el silencio de las rocas y el susurro del viento. A medida que Elena leía, una comprensión más profunda se apoderaba de ella. Clara no era solo una superviviente, ni solo una benefactora. Era una visionaria, una profeta a su manera, que había redefinido lo que significaba ser bueno, en un mundo que a menudo confundía la moralidad con la conformidad. Ella no buscaba reconocimiento ni recompensa. Su único objetivo era aliviar el dolor, extender la mano a los que nadie más quería tocar. Su pecado original, el de ser una madre soltera, había sido la puerta a una santidad más pura y más humana que la que muchas veces se encontraba en los altares. Elena sintió una punzada de vergüenza por su propia incapacidad para ver más allá de las convenciones. Cuántas claritas había juzgado en su propia vida, cuántas oportunidades de verdadera compasión había perdido por aferrarse a las reglas. La respuesta, dolorosa y silenciosa, flotó en el aire caliente de la cabaña. El diario continuaba describiendo la construcción de pequeñas estructuras alrededor de la cabaña, refugios improvisados con ramas y lona, donde los viajeros podían pasar la noche a salvo de los coyotes y el frío desértico. Clara había creado una red secreta de auxilio, un pequeño hospital y un albergue en medio de la nada, financiado no con dinero, sino con trueques, con la generosidad de aquellos a quienes había ayudado. Un día llegó un grupo de hombres armados, enviados por una empresa minera para explorar la zona. Se mostraron hostiles, buscando oro y sospechando que Clara ocultaba algo. Ella los enfrentó con una calma que los desarmó. No tenía nada que esconder, nada que robar. Solo ofrecía agua y descanso. Los hombres, que esperaban resistencia o miedo, se encontraron con una serenidad inquebrantable. Se fueron, no sin antes dejarle algunas provisiones, con una extraña mezcla de respeto y desconcierto. Elena sonrió tristemente. Clara, desarmada y vulnerable, había sido más fuerte que cualquier ejército. Pero no todos los encuentros en el desierto terminaban con gestos de bondad inesperada. La naturaleza, y a veces la crueldad humana, podían ser mucho más despiadadas. ¿Podría una vida tan dedicada a los demás terminar sin un último gran desafío que pusiera a prueba todo lo que Clara había construido? El diario pronto lo revelaría, y lo que Elena estaba a punto de leer la dejaría sin aliento. La historia de Clara tomó un giro sombrío en las entradas posteriores del diario, mostrando que el desierto, aunque fuente de vida y revelación para ella, también albergaba peligros implacables. En 1920, una sequía brutal golpeó la región. Las reservas de agua se agotaron, los pozos se secaron y la vida se aferraba a un hilo. Los pocos animales que quedaban murieron de sed, y el paisaje, ya de por sí árido, se volvió un infierno monocromático de polvo y muerte. Los viajeros que llegaban a la cabaña de Clara no venían solo con hambre o heridas, sino con la desesperación grabada en sus rostros. Muchos morían en el camino, y Clara, con el corazón roto, solo podía ofrecerles una oración y un entierro digno bajo las rocas. El agua se convirtió en oro líquido, y cada gota era racionada con dolor. La hermana Elena, leyendo estas páginas,
sintió el mismo agotamiento físico y emocional que debió haber sentido Clara. La fe de Clara podría resistir una prueba tan extrema, una calamidad que amenazaba con borrar toda la vida que ella había luchado tan arduamente por proteger. En medio de esta calamidad, Clara registró un encuentro que cambiaría el curso de su propia supervivencia. Un grupo de ancianos indígenas de una tribu nómada, a quienes había ayudado en el pasado, llegó a su cabaña. Estaban exhaustos, sus pieles curtidas por el sol y sus ojos llenos de sabiduría ancestral. Le ofrecieron algo que no era agua, ni alimento, sino conocimiento. El mapa de un manantial secreto, escondido en las profundidades de un cañón remoto, accesible solo a aquellos que conocían sus rutas ocultas. Era un lugar sagrado para ellos, un secreto guardado por generaciones, que solo compartían en momentos de extrema necesidad con aquellos a quienes consideraban dignos. Tu espíritu es como el agua que fluye bajo la tierra, hermana, le dijo uno de los ancianos. Has dado vida en este desierto, ahora te damos la nuestra. El mapa no era de papel, sino una serie de dibujos grabados en una corteza de árbol, que representaban puntos de referencia naturales. Una roca con forma de águila, un cactus bifurcado, una cueva oculta. Elena sintió una punzada de emoción al leer esto. La bondad de Clara había sido correspondida con una generosidad inaudita, una conexión entre almas que trascendía culturas y creencias. Clara se embarcó en la peligrosa expedición hacia el manantial secreto, sabiendo que era la única esperanza para los que dependían de ella. Dejó una nota en su cabaña para cualquier viajero que llegara, con instrucciones de esperar su regreso. La jornada fue ardua, el sol golpeaba sin piedad, las temperaturas eran sofocantes y el terreno traicionero. En varias ocasiones pensó que se perdería, que la arena la engulliría. Pero el recuerdo de los rostros de los sedientos, de los niños que habían nacido en su cabaña, la impulsaba hacia adelante. Bebió su último sorbo de agua a la mitad del camino y continuó con los labios agrietados y la garganta áspera. La fe en ese momento no era una idea abstracta, sino una fuerza motriz, una energía que venía de lo más profundo de su ser. Finalmente, después de días de caminar bajo el sol implacable, guiada solo por los grabados en la corteza y su instinto, encontró la entrada al cañón. El manantial era una maravilla. Escondido en una gruta fresca y sombría, el agua brotaba de las rocas con un murmullo suave y constante, formando una pequeña laguna de agua cristalina. Clara bebió hasta saciarse, sintiendo cómo la vida regresaba a sus venas. No era solo agua, era una bendición, una promesa de renovación. Llenó sus odres de cuero, que había llevado consigo con gran dificultad, y emprendió el camino de regreso, sintiendo una nueva fuerza. Pero la alegría duró poco. Al regresar a la cabaña, encontró una escena de desolación. Las pocas provisiones que había dejado habían desaparecido. Las precarias estructuras de refugio estaban derribadas. Y lo que más le dolió, el pequeño huerto que con tanto esfuerzo había cultivado, sus escasas hortalizas, habían sido arrancadas y pisoteadas sin piedad. No había rastro de los viajeros que esperaba. La decepción la invadió. Había arriesgado su vida para traer agua, y alguien, quizás empujado por la desesperación o la pura maldad, había saqueado su refugio. Pero entonces vio algo en la arena. Un pequeño dibujo grabado con un palo, una flecha, y debajo una palabra, gracias. No era un saqueo. Los viajeros habían tomado lo que necesitaban para sobrevivir y habían intentado expresar su gratitud de la única manera que pudieron, quizás temiendo ser atrapados o simplemente avergonzados de su necesidad. Clara suspiró.
El desierto enseñaba lecciones duras, pero también revelaba la complejidad del corazón humano. A veces, la bondad se manifestaba de formas inesperadas, incluso en la más profunda desesperación. La cabaña y sus alrededores estaban destrozados, pero ella había traído el agua. Tenía la vida, y eso era suficiente. La hermana Elena sintió un alivio en su propio pecho al comprender. Pero el diario no terminaba ahí. Había una última serie de entradas, escritas con una mano más débil, con un tono de resignación y paz, que insinuaban un final que la hermana Elena no estaba preparada para enfrentar. El destino de Clara estaba a punto de revelarse por completo. Las últimas páginas del diario de Clara estaban teñidas de una melancolía serena, una aceptación tranquila de su destino. La escritura se había vuelto más tenue, las líneas a veces temblorosas, como si la fuerza de la vida misma estuviera desvaneciéndose de sus dedos. La sequía finalmente cedió y la vida regresó lentamente al desierto. Pero Clara ya no era la misma. Los años de privaciones, de soledad, de incansable servicio habían dejado su huella en su cuerpo. A pesar de su espíritu indomable, la carne era frágil. Habló menos de aventuras y más de reflexiones, de la belleza efímera de un amanecer, del canto de un pájaro solitario, de la paz que encontraba en el vasto silencio. Su cabaña volvió a ser un faro, pero su luz interior, aunque brillante, parecía arder con una intensidad que presagiaba su fin. La hermana Elena sentía que estaba leyendo una despedida, un adiós silencioso de una mujer extraordinaria. La tristeza se apoderó de ella, una tristeza por alguien a quien nunca había conocido, pero con quien sentía una profunda conexión. Clara escribió sobre el día en que supo que su tiempo estaba llegando a su fin. No fue por una enfermedad repentina, sino por un desgaste gradual, una erosión de la energía vital. «Siento que el desierto me llama de vuelta a su abrazo», escribió. «Me acogió cuando nadie más lo hizo, y ahora me reclama como suya. No hay amargura en mi corazón, solo una profunda gratitud. He vivido una vida que nadie quiso para mí, pero que yo elegí para mí misma. He amado más allá de las convenciones, he servido más allá de las expectativas. Y lo más importante, he encontrado a Dios no en el miedo, sino en la compasión, no en el juicio, sino en la entrega». Estas palabras resonaron profundamente en Elena, una monja que había pasado toda su vida buscando a Dios en los textos sagrados y los rituales. Clara lo había encontrado en el acto más simple y humano de dar, de ser. La línea entre pecadora y santa se había difuminado por completo, dejando solo la imagen de una mujer de fe inquebrantable y un corazón desbordante. En su última entrada, Clara dejó un mensaje claro. No quería ser recordada como una pecadora o una marginada, sino como alguien que encontró la paz y el propósito en la adversidad. Si alguien alguna vez encuentra este diario, escribió con la mano ya muy débil, que sepa que la verdadera bondad no necesita reconocimiento, que la fe más profunda a menudo florece en los lugares más inesperados, y que el amor, incluso en el desierto más árido, puede dar frutos más allá de lo que se pueda imaginar. Enterro mi historia aquí, junto a mi amada Lirio, no para que sea olvidada, sino para que, quizás en algún momento, inspire a otra alma perdida a encontrar su propio camino hacia la luz. Terminaba con una simple plegaria, no por ella misma, sino por todos los que sufren en el mundo, para que encuentren la paz que yo he encontrado aquí, en la quietud de este vasto desierto. Elena cerró el diario, sus ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una profunda emoción y admiración. Había terminado. La historia de Clara se había revelado por completo. El silencio de la cabaña, antes opresivo, ahora se sentía diferente, como si estuviera lleno del eco de la vida de Clara.
Elena se sentó allí por un largo tiempo, con el diario en sus manos, absorbiendo cada palabra, cada lección. Su propia vida, la vida de una monja consagrada, de repente parecía pequeña, acartonada, llena de reglas y restricciones que a veces le impedían ver la verdadera esencia de su fe. Clara, la pecadora excomulgada, había vivido una vida de santidad más pura que muchas de las que ella había conocido en el seno de la Iglesia. ¿Era posible que la gracia de Dios se manifestara de formas tan inesperadas, tan contrarias a las doctrinas que le habían inculcado? La pregunta era audaz, casi herética, pero resonaba con una verdad innegable en su corazón. Con el diario de Clara todavía en sus manos, Elena miró alrededor de la cabaña con ojos nuevos. Ya no veía una choza destartalada, sino un santuario, un lugar impregnado de una historia de amor, sacrificio y resiliencia. Las paredes de adobe parecían susurrar las voces de los desamparados que habían encontrado refugio allí. El aire olía a la presencia de Clara, a su espíritu inquebrantable. El desierto que antes le había parecido un lugar de exilio y desesperación, ahora se revelaba como un lienzo donde la mano de Dios había pintado una obra maestra de compasión humana. Su propia misión, su retiro forzado, adquiría un nuevo significado. No estaba allí para morir en soledad, sino para desenterrar una verdad, para ser la voz de Clara, para continuar su legado. El destino tenía, sin duda, un retorcido sentido del humor. Elena salió de la cabaña y se dirigió al lugar donde había encontrado la caja. Se arrodilló junto a la tumba de Lirio, la pequeña flor del desierto, y declara: no era una tumba marcada con una cruz o una lápida elegante, sino un simple montículo de tierra, ahora más sagrado para Elena que cualquier altar. Se sentó allí, con el diario en su regazo, y observó el vasto paisaje. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de oro y carmesí. Las sombras se alargaban y los cactus se alzaban como guardianes silenciosos. No sintió el peso de la soledad, sino la profunda conexión con Clara, con Lirio, con todos los que habían encontrado consuelo en ese lugar. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. La historia de Clara no podía morir con ella. Debía vivir, debía ser contada, debía inspirar a otros. Pero ¿cómo? ¿Cómo una vieja monja, sin recursos, sin contactos, podría honrar la memoria de una mujer tan extraordinaria y preservar un legado tan poderoso en la inmensidad de ese desierto olvidado? La respuesta no era sencilla, y el camino que se abría ante ella estaba lleno de nuevos desafíos, quizás más grandes que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. El peso de la responsabilidad de la historia de Clara oprimía y a la vez elevaba a la hermana Elena. ¿Qué hacer con un legado tan profundo, tan alejado de los cánones de su propia vida religiosa? El diario era un tesoro, pero un tesoro invisible para el mundo. Elena pasó días y noches en la cabaña, releyendo pasajes, meditando sobre las lecciones de Clara. Se dio cuenta de que la vida en el desierto no había sido un castigo para Clara, sino una liberación, una oportunidad para vivir una fe pura, sin adornos ni dogmas. Y ahora, para Elena, este desierto, que al principio parecía su tumba, se estaba convirtiendo en su propio renacimiento. La soledad se transformó en contemplación, el silencio en una conversación con el espíritu de Clara y a través de ella con Dios mismo. La desesperación inicial fue reemplazada por un propósito inquebrantable. Su primer paso fue restaurar el pequeño santuario de Clara. Con las pocas herramientas que encontró y con la ayuda de algunos materiales arrastrados por el viento, comenzó a reconstruir los refugios improvisados alrededor de la cabaña. No lo hizo sola. Los animales del desierto, antes una fuente de miedo,
Ahora parecían observarla con una curiosidad benevolente. Un zorro, al principio esquivo, comenzó a acercarse a la cabaña al atardecer. Un halcón merodeaba por encima, su sombra una compañía constante. Elena se sentía menos sola, más conectada con el pulso de la vida del desierto. Mientras trabajaba, a menudo hablaba en voz alta, contándole a Clara sus planes, pidiéndole guía. «Tu espíritu vive aquí, Clara», susurraba, «y yo seré tu voz». Con cada adobe que reparaba, cada viga que aseguraba, Elena sentía que estaba tejiendo un puente entre el pasado y el futuro, uniendo dos almas en un propósito común. La tarea de limpiar y reparar los daños dejados por la sequía y el abandono fue monumental para una mujer de su edad. Sus manos, ya doloridas, ahora se ampollaban y sangraban, pero no se detuvo. Cada herida era un recordatorio de la lucha de Clara, de su propia resiliencia. Descubrió los restos del pequeño huerto de Clara, un parche de tierra reseca donde todavía se podían ver las filas de lo que alguna vez fueron plantas. Con la poca agua que obtenía de un manantial cercano que Clara había descrito en su diario, comenzó a trabajar la tierra con la esperanza de resucitar esa pequeña porción de vida. Era un acto de fe en sí mismo, un desafío al desierto. ¿Cómo podría un huerto, en ese lugar tan árido, volver a la vida? Elena lo hacía por Clara, por el recuerdo de Lirio, por la promesa de que la vida siempre encuentra un camino. Su cuerpo, antes cansado y dolido, ahora se sentía más fuerte, impulsado por una energía que creía haber perdido para siempre. Una tarde, mientras Elena trabajaba en el huerto, un jinete apareció en el horizonte, levantando una columna de polvo. El corazón de Elena se aceleró. No había visto a otra persona desde que el conductor la había dejado allí semanas atrás. El jinete, un hombre de mediana edad con un sombrero vaquero y el rostro curtido por el sol, se acercó lentamente. Llevaba ropa gastada y parecía cansado. Elena se preparó para lo peor, recordando las historias de Clara sobre forajidos y gente desesperada. Pero el hombre, al bajarse de su caballo, no mostró hostilidad. Su mirada era curiosa, quizás un poco sorprendida de encontrar a una monja en medio de la nada. «Hermana», dijo con voz ronca, «nunca esperé encontrar a nadie por aquí. ¿Es esta la cabaña de la curandera del desierto?» Elena se quedó helada. La curandera del desierto, el nombre, que no había aparecido en el diario, resonó con una familiaridad inquietante. Podría ser que la leyenda de Clara hubiera perdurado en el tiempo, susurrada por aquellos a quienes había ayudado. El hombre, cuyo nombre era Miguel, explicó que su abuela, ya fallecida, le había contado historias de una mujer extraordinaria que vivía en una cabaña en medio del desierto. Una mujer que curaba a los enfermos, daba refugio a los perdidos y nunca pedía nada a cambio. Su abuela, de niña, había sido una de esas personas, una pequeña huérfana perdida en la inmensidad del desierto, a quien Clara había salvado de morir de sed y hambre. Miguel había estado buscando esta cabaña durante años, impulsado por el deseo de encontrar el lugar donde la bondad de esa mujer había florecido. Al ver a Elena, pensó que quizás era una descendiente o una continuadora de su obra. Elena, con el diario de Clara aún cerca de su corazón, se dio cuenta de que el legado de Clara no estaba enterrado. Estaba vivo en las memorias de aquellos a quienes había tocado, pasando de generación en generación. Miguel había traído consigo algunas provisiones, agua fresca, alimentos enlatados, incluso algunas semillas para el huerto. Un regalo del pasado, una prueba viviente de la gratitud que la pecadora había sembrado. Elena, con lágrimas en los ojos, le contó a Miguel la historia de Clara, leyéndole fragmentos del diario.
Miguel escuchó con asombro, confirmando muchos de los detalles que su abuela le había narrado. Para él, Clara no era una leyenda, sino una realidad, una heroína. Se ofreció a ayudar a Elena a reconstruir la cabaña y los refugios, a llevar agua del pueblo más cercano, a hacer lo que fuera necesario para preservar ese lugar sagrado. Esta cabaña, dijo Miguel, no es solo un refugio. Es un monumento a la bondad, y la hermana Clara, la curandera, merece ser recordada. Elena se dio cuenta de que no estaba sola. El desierto, que le había quitado tanto, ahora le estaba dando la compañía y el apoyo que necesitaba para una misión más grande de lo que nunca había imaginado. Pero el camino para honrar verdaderamente a Clara sería mucho más complicado de lo que parecía. La historia de una pecadora que se convirtió en santa no sería fácilmente aceptada por el mundo exterior, especialmente por la institución que la había repudiado. ¿Cómo podrían dos almas solitarias en el desierto revelar una verdad tan poderosa sin enfrentar la resistencia de aquellos que preferían mantener los viejos juicios? El verdadero desafío de Elena apenas comenzaba. Con la ayuda de Miguel, la cabaña y sus alrededores comenzaron a cobrar nueva vida. Miguel, con su fuerza y conocimientos del desierto, fue un aliado inestimable. Repararon el techo, reforzaron las paredes de adobe y construyeron un sistema rudimentario para recolectar agua de lluvia. El huerto de Clara, con las nuevas semillas y el esfuerzo conjunto, comenzó a mostrar brotes verdes, un pequeño milagro en la tierra reseca. Miguel traía provisiones del pueblo más cercano cada pocas semanas, intercambiando historias con Elena y compartiendo sus propios recuerdos de las leyendas del desierto. La soledad de Elena se disipó, reemplazada por una camaradería inesperada. Juntos, se convirtieron en los guardianes de la memoria de Clara, los custodios de su legado. Pero Elena sabía que eso no era suficiente. El diario de Clara no podía permanecer oculto para siempre. Su historia, tan potente y transformadora, merecía ser compartida con el mundo. Quería erigir un verdadero santuario, un lugar donde la gente pudiera venir a aprender sobre Clara, a sentir la paz y la compasión que ella había sembrado. Pero, ¿cómo? Elena no tenía recursos y el lugar estaba tan remoto que apenas se aparecía en los mapas. Además, la iglesia a la que había dedicado su vida había excomulgado a Clara. ¿Cómo reaccionarían ante la glorificación de una pecadora? La idea mismo era un desafío a la autoridad y a las tradiciones. Era una verdad que podía incomodar, que podía desestabilizar. Elena sentía el peso de esa verdad, un peso que superaba al de cualquier confesionario. A pesar de sus dudas, Elena sintió una fuerza interior, una convicción que la impulsaba. Clara le había enseñado que la verdadera fe no teme a la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Comenzó a escribir cartas a su antigua orden, a la Madre Superiora, describiendo el diario, la historia de Clara, el santuario que deseaba construir. Sus palabras eran apasionadas, urgentes, llenas de la emoción que la historia de Clara había despertado en ella. No pedía permiso, sino que presentaba un hecho consumado, la existencia de una santa en el desierto, una santa no reconocida por Roma, pero canonizada por sus actos de amor incondicional. Las respuestas tardaron en llegar, y cuando lo hicieron, fueron frías y burocráticas, llenas de reservas y desconfianza. La Madre Superiora le recordó sus votos, la obediencia, la impropiedad de glorificar a una mujer excomulgada. Elena no se dio por vencida. Miguel, que había observado la lucha de Elena, le sugirió una idea. No todos los medios de comunicación estaban controlados por la Iglesia. Había periódicos locales, revistas, incluso emisoras de radio que podrían interesarse por una historia tan inusual. La gente, le dijo, ama las historias de esperanza, hermana.
especialmente las que desafían lo establecido. Al principio, Elena dudó. Siempre había sido una persona discreta, reacia a la publicidad. Pero la causa de Clara era más grande que su propia humildad. Empezó a escribir más cartas, esta vez a periódicos de la capital y a algunas universidades que estudiaban la historia regional. Incluyó fragmentos del diario de Clara, citas de sus reflexiones sobre la fe y la compasión. Era una apuesta arriesgada, pero Elena sentía que no tenía otra opción. La voz de Clara debía resonar más allá de los muros de adobe de su cabaña. La primera respuesta positiva llegó de un joven periodista de un diario de investigación. Intrigado por la monja del desierto y la historia de una santa olvidada, decidió emprender el largo viaje hasta la cabaña de Elena. Llegó después de varios días, con una mochila llena de cámaras, grabadoras y un escepticismo palpable en su mirada. Elena lo recibió con la misma serenidad con la que Clara había recibido a los forajidos y a los buscadores de oro. Le ofreció agua fresca del pozo recién restaurado, pan casero que había aprendido a hornear y el silencio sagrado del desierto. Luego le dio el diario de Clara. El joven periodista, Alejandro, comenzó a leer, al principio con una actitud distante, pero a medida que las palabras de Clara fluían, su escepticismo se fue desvaneciendo, reemplazado por una creciente fascinación. La historia de Clara no era solo un relato, era una experiencia, una inmersión en la esencia misma de la humanidad. Alejandro pasó una semana en la cabaña, entrevistando a Elena, explorando los alrededores, sintiendo el pulso del lugar. Observó el pequeño huerto floreciendo, las estructuras reparadas, los animales salvajes que se acercaban con confianza. Habló con Miguel, quien le relató las historias de su abuela. Se dio cuenta de que no estaba ante una simple curiosidad, sino ante una revelación profunda. Elena no era una monja excéntrica, sino la guardiana de una verdad monumental. El diario de Clara, con su caligrafía antigua y sus palabras poderosas, era la prueba irrefutable de una vida de santidad vivida en la marginalidad. Alejandro, un hombre de la ciudad, un escéptico por naturaleza, se encontró conmovido hasta lo más profundo de su ser. Comprendió que su misión no era solo escribir una noticia, sino ser el puente entre el desierto y el mundo, entre el pasado de Clara y el presente de aquellos que necesitaban escuchar su mensaje. Pero el mundo, especialmente el mundo de las instituciones, no siempre está dispuesto a aceptar verdades que desafían sus cimientos. La publicación de esta historia desencadenaría una tormenta mucho mayor de lo que Elena o Alejandro podían imaginar, una que amenazaría con barrer todo lo que habían construido. El artículo de Alejandro fue un éxito rotundo. Publicado en la primera página del Diario Nacional, con fotografías impactantes de la cabaña, el desierto y, lo más conmovedor, una reproducción de una página del diario de Clara con su caligrafía elegante, la historia se extendió como un reguero de pólvora. No era solo una noticia, sino un fenómeno cultural. La gente, cansada de la corrupción y la superficialidad, encontró en la historia de Clara un soplo de aire fresco, una reivindicación de la bondad y la fe más puras. El subtítulo decía: La santa olvidada del desierto, una pecadora excomulgada que encontró a Dios más allá de los muros del templo. Las líneas telefónicas del diario colapsaron, las cartas y telegramas llegaron por miles, y la pequeña cabaña de Elena se convirtió en el centro de una atención sin precedentes. Periodistas de otras publicaciones, emisoras de radio y equipos de televisión comenzaron a llegar al desierto, buscando a la hermana Elena y la cabaña de Clara. Para Elena, el repentino aluvión de atención fue abrumador.
Acostumbrada al silencio y la soledad, se encontró rodeada de cámaras, micrófonos y preguntas incesantes, pero se mantuvo firme, con la misma serenidad que había caracterizado a Clara. Contó la historia una y otra vez, leyó fragmentos del diario, mostró el pequeño medallón de plata. El mensaje de Clara resonó en los corazones de miles, despertando una sed de autenticidad que la sociedad moderna a menudo ignoraba. La gente comenzó a viajar al desierto, algunos por curiosidad, otros en busca de una experiencia espiritual, de un santuario personal. No solo querían ver el lugar, querían sentir la presencia de Clara, tocar la tierra donde había vivido y amado. La cabaña se transformó en un improvisado centro de peregrinación, un faro de esperanza en la inmensidad. Sin embargo, la reacción de la Iglesia no se hizo esperar. La jerarquía eclesiástica se vio en una posición incómoda. ¿Cómo justificar la excomunión de una mujer que el público ahora aclamaba como santa? La Madre Superiora de la Orden de Helena le envió una carta oficial, exigiéndole que regresara al convento, que desistiera de su comportamiento escandaloso y que entregara el diario de Clara a las autoridades eclesiásticas para su evaluación. La carta estaba llena de advertencias sobre la desobediencia y las consecuencias para su alma. Pero Helena, impulsada por la convicción que Clara le había infundido, se negó. Respondió con una carta propia, en la que afirmaba que su lealtad era a la verdad y a la compasión, y que el legado de Clara pertenecía a la humanidad, no a una institución. Su fe, ahora más fuerte que nunca, no se doblegaría ante la amenaza. La historia se convirtió en un debate nacional. La gente tomó partido. Algunos apoyaban a Helena y la causa de Clara, viendo en ella una crítica legítima a la rigidez de las instituciones. Otros, más conservadores, condenaban a Helena y a Clara, tachándolas de herejes y de amenazar la moral y las tradiciones. La cabaña, lejos de ser un refugio pacífico, se convirtió en un campo de batalla ideológico. Helena recibió amenazas, pero también un apoyo abrumador. Llegaron voluntarios de todas partes del país para ayudarla a construir un verdadero centro de visitantes, un pequeño museo para el diario de Clara, e incluso un pozo de agua más profundo para los peregrinos. El proyecto creció exponencialmente, impulsado por la voluntad del pueblo, no por la de ninguna institución. Un día, una delegación de altos cargos de la Iglesia, incluyendo a un obispo, llegó a la cabaña. Venían en un intento final de controlar la narrativa, de apaciguar el escándalo. Helena los recibió con su humildad habitual, pero con una firmeza inquebrantable en sus ojos. Les ofreció agua, les mostró la tumba de Lirio, les leyó pasajes del diario, les habló de la verdadera caridad, de la fe que nace del sufrimiento y del amor desinteresado. El obispo, un hombre acostumbrado a la autoridad y el respeto, se encontró en una posición incómoda. No podía negar el impacto de la historia, ni la sinceridad de Helena, ni la devoción de la gente que ahora peregrinaba a ese lugar. El peso de la verdad era innegable, un murmullo que se había convertido en un rugido ensordecedor. Después de un largo silencio, el obispo, con una expresión pensativa, reconoció la validez del testimonio de Clara. No ofreció una disculpa oficial por la excomunión, pero admitió que los caminos de Dios son misteriosos y a veces superan nuestra comprensión humana. Propuso una solución. La Iglesia no canonizaría a Clara de manera oficial, pero reconocería la cabaña como un lugar de oración y reflexión, un santuario no oficial bajo la custodia de Helena. No era todo lo que Helena había esperado, pero era un gran paso. Significaba que Clara no sería olvidada, que su historia sería preservada y que su legado podría seguir inspirando a las generaciones futuras. Helena asintió, con una sonrisa serena en sus labios.
Sabía que la verdadera santidad de Clara no necesitaba la aprobación de nadie. Ya había sido reconocida por el corazón de la gente y por el desierto mismo. Pero la lucha por la memoria y el reconocimiento de Clara no había terminado. Faltaba un último capítulo, uno que traería una sorpresa incluso mayor, una que revelaría una conexión inimaginable y que solidificaría para siempre el legado de la curandera del desierto. El acuerdo con la Iglesia, aunque un compromiso, trajo una paz relativa a la cabaña. El flujo de visitantes continuó, pero ahora con una atmósfera de mayor reverencia y menos frenesí mediático. La cabaña de Clara, con su historia revelada y su propósito renovado, se convirtió en un verdadero santuario, un lugar donde la gente buscaba consuelo, inspiración y una conexión más profunda con su propia fe, lejos de los dogmas y las formalidades. Elena, la hermana del desierto como ahora la llamaban, se convirtió en su guardiana, su narradora, su anfitriona silenciosa. Pasó sus días recibiendo a los peregrinos, compartiendo la historia de Clara, cuidando el pequeño museo que se había construido y manteniendo el huerto que ahora florecía con una abundancia milagrosa. Su vida había encontrado su verdadero propósito en ese rincón olvidado del mundo. Un día, entre los muchos visitantes que llegaron al santuario, apareció una mujer anciana, mucho mayor que Elena, con el cabello completamente blanco y una profunda cicatriz en la mejilla. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón de madera nudosa, pero sus ojos brillaban con una intensidad y una familiaridad que intrigaron a Elena. La mujer se acercó a la tumba de Lirio y Clara y se arrodilló, llorando en silencio. Elena se acercó con suavidad, ofreciéndole consuelo. La mujer levantó la mirada y Elena sintió un escalofrío. En sus ojos había una combinación de sabiduría y dolor que Elena había visto antes en las palabras de Clara. «Ella me salvó», susurró la anciana con una voz quebrada por la emoción y el tiempo. «Me salvó de la muerte en este mismo desierto». Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Quién era esta mujer? La anciana se identificó como Rosa. Era una de las gemelas que Clara había ayudado a nacer en esa cabaña más de 60 años antes, durante la gran sequía. Su hermana, Lila, había muerto en la infancia, pero Rosa había vivido. Había crecido escuchando las historias de su madre sobre la mujer del desierto que les había dado la vida. Había cargado con el recuerdo de ese lugar y de esa bondad a lo largo de toda su existencia, y ahora, ya en el ocaso de su vida, había sentido la necesidad imperiosa de regresar, de encontrar el lugar de su nacimiento, de honrar a su verdadera salvadora. La cicatriz en su mejilla, explicó, era de un accidente que había sufrido de niña y que Clara había curado con sus hierbas. Una cicatriz que se había convertido en un mapa de su propia historia, una marca de la intervención milagrosa de Clara. Elena, con el diario en sus manos, sentía cómo los hilos del tiempo se anudaban, conectando vidas de formas incomprensibles. Rosa compartió sus recuerdos, confirmando muchos de los detalles del diario de Clara, pero añadiendo sus propias anécdotas, sus propios matices a la leyenda. Describió la sensación de seguridad que su madre siempre les transmitió, el amor incondicional que Clara les ofreció en un mundo tan hostil. Contó cómo su madre, ya anciana, siempre les hablaba de la curandera del desierto, con una reverencia casi religiosa. Rosa no solo había venido a ver el santuario, sino a ofrecerse a ayudar. Había heredado el conocimiento de las hierbas de su madre, quien a su vez había aprendido de Clara. Podía ayudar a Elena a cuidar el huerto, a preparar remedios para los visitantes enfermos, a ser una extensión del legado de compasión.
Era una conexión viva, un eslabón tangible con el pasado de Clara. Elena se sintió abrumada por la emoción. No solo había encontrado a la voz de Clara en el diario, sino que ahora tenía un fragmento de la propia vida de Clara, encarnado en Rosa. Juntas, las dos mujeres, la monja y la hija del desierto, formaron una improbable alianza. Rosa se quedó en el santuario, aportando su conocimiento y su sabiduría ancestral, mientras Elena continuaba su papel como guardiana del diario y la historia. La presencia de Rosa añadió una capa de autenticidad innegable al santuario. Los visitantes no solo escuchaban la historia de Clara, sino que podían ver y hablar con alguien que había sido tocado directamente por su bondad, que había nacido gracias a su valentía. El espíritu de Clara, de alguna manera, continuaba vivo a través de Rosa. El santuario prosperó. Lo que había comenzado como una cabaña olvidada en el desierto se transformó en un centro de sanación, de reflexión y de esperanza. Se construyó una pequeña capilla ecuménica, donde personas de todas las creencias podían venir a orar y meditar. El huerto de Clara no solo producía alimentos, sino que también albergaba un jardín de hierbas medicinales cultivadas por Rosa. Elena y Rosa trabajaron incansablemente, inspirando a miles con la historia de Clara, la pecadora que había encontrado la verdadera santidad en la compasión y el servicio. La Iglesia, que al principio se había resistido, finalmente envió a un representante para inaugurar oficialmente la capilla, un reconocimiento tácito, aunque no oficial, de la trascendencia de la vida de Clara. Elena, al observar todo lo que se había logrado, sintió una profunda paz. La misión de Clara había sido cumplida, su voz resonaba más fuerte que nunca. Pero, ¿qué pasó con el pequeño medallón de plata que Elena encontró junto al diario? Su historia aún no había sido revelada, y su significado final podría ser el más impactante de todos. El santuario de Clara, floreciendo en el corazón del desierto, era un testimonio vivo de la bondad que puede surgir de la adversidad. La hermana Elena, con Rosa a su lado, había logrado no solo preservar la memoria de Clara, sino también expandir su legado de compasión. Los años pasaron, y el santuario se convirtió en un faro de esperanza para muchos, un lugar donde la verdadera fe se experimentaba a través del servicio desinteresado. Elena, ya entrada en sus 80, seguía siendo la guardiana del diario de Clara, leyéndolo a los visitantes, compartiendo sus reflexiones y sintiendo la profunda conexión con esa mujer que le había mostrado un camino diferente hacia la santidad. Pero un pequeño misterio permanecía, el medallón de plata que había encontrado junto al diario, con el nombre de Clara grabado en un lado. Elena lo guardaba en un pequeño relicario, sin saber su historia completa. Un día, mientras Rosa y Elena repasaban las entradas del diario, buscando una receta de hierbas que Clara había anotado, se encontraron con una página que Elena no había notado antes, o quizás su significado se le había escapado en la primera lectura. Era una entrada breve, casi un postdata, escrita en los márgenes de una de las últimas páginas, con una caligrafía aún más débil. «Mi amor», decía, «nunca te olvidé. Tu corazón noble, tu alma pura, tu valentía. El mundo nos juzgó, pero nuestro amor fue más fuerte que cualquier pecado. Enterré tu medallón junto a mi diario como una promesa de que nos volveremos a encontrar». Elena leyó la entrada una y otra vez, con el corazón acelerado. ¿El medallón de quién? ¿Mi amor? La historia de Clara, que parecía tan completa, de repente adquirió una nueva dimensión. Elena le mostró el medallón a Rosa. Rosa lo examinó con curiosidad y luego, con la sabiduría ancestral que la caracterizaba, lo giró. En el reverso, apenas visible bajo la pátina del tiempo, había otro grabado, casi borrado.
No era un nombre, sino unas iniciales. J.M. Elena frunció el ceño. ¿J.M.? ¿Quién era J.M.? La historia de Clara había hablado de un hombre, el padre de Lirio, que la había abandonado. Pero la entrada de mi amor y las iniciales contaban una historia diferente, una que no cuadraba con el relato de huida y cobardía. Podría ser que Clara hubiera amado a alguien más, o que el padre de Lirio no fuera el cobarde que ella había pintado en su desesperación inicial. La respuesta llegó días después, de la manera más inesperada. Un historiador local que había oído hablar del santuario y de la conexión con Clara, visitó la cabaña. Había estado investigando viejos registros de la región, historias de familias pioneras y de forajidos. Llevaba consigo un viejo libro parroquial, un registro de nacimientos y matrimonios de un pueblo cercano de principios del siglo XX. Al ver el medallón y escuchar la historia de Clara, el historiador se iluminó. «Hermana Elena», dijo con emoción, «creo que tengo una parte de la respuesta». J.M. eran las iniciales de José María, un joven jornalero que vivía en el pueblo de Clara, que desapareció misteriosamente después de un escándalo. Según los registros, José María no huyó. Fue presionado por la familia de Clara, amenazado con prisión o algo peor, para que desapareciera, para que el honor de la familia se salvara. Pero antes de irse, y en secreto, le entregó a Clara su medallón, un símbolo de su amor eterno y una promesa de regresar algún día. Clara, en su dolor y desesperación, y bajo la presión de su familia y la sociedad, pudo haber escrito en el diario, en sus primeras entradas, una versión de los hechos que la protegiera o que reflejara su percepción inicial de abandono. Pero el amor, el verdadero amor, siempre encuentra la manera de manifestarse, incluso en el más profundo de los secretos. Elena y Rosa se miraron. La historia de Clara no era solo de una madre soltera abandonada, sino de un amor trágico, de un sacrificio mutuo. José María no fue un cobarde, fue un hombre forzado a desaparecer para proteger a la mujer que amaba. El medallón no era solo un recuerdo, era un testamento de un amor puro que había desafiado las convenciones y los juicios de una sociedad. La verdad de Clara era aún más profunda, más rica en complejidad y emoción. Había amado y había sido amada, y ese amor había sido la chispa original de su inquebrantable compasión. Elena, con el medallón de José María en sus manos, sintió una última pieza del rompecabezas encajar en su lugar. La historia de Clara era una sinfonía de dolor, amor, sacrificio y redención. Había comenzado con una pecadora excomulgada, pero había terminado con la revelación de una santa, no solo en sus actos, sino también en su corazón más íntimo. La hermana Elena, ahora en paz, comprendió que el legado de Clara no era solo una historia de supervivencia en el desierto, sino también la de un amor que perdura más allá del tiempo y del juicio. El santuario se convirtió en un lugar para celebrar el amor en todas sus formas, un recordatorio de que la verdadera piedad reside en la conexión humana más profunda. Su propio viaje, desde la desesperación en el desierto hasta la custodia de esta asombrosa verdad, había culminado en una profunda epifanía. No había encontrado solo una cabaña y un diario. Había encontrado la esencia misma de la fe, la prueba de que incluso en los lugares más desolados, el espíritu humano puede florecer y transformar el mundo. Y esa fue la lección más grande que el desierto y Clara le habían enseñado. ¿Crees que esto realmente sucedió? ¿Que una vida marcada por el juicio social podría florecer en la santidad más pura, oculta a los ojos del mundo? Ya sea una historia nacida de la imaginación más profunda o un eco de verdades olvidadas,
La esencia de Clara nos desafía a mirar más allá de las etiquetas, a encontrar la bondad en los lugares más inesperados. ¿Has vivido algo parecido a esta transformación, donde la adversidad te reveló un propósito o una fuerza que desconocías? La vida, como el desierto, puede ser implacable, pero también es un lienzo donde se pintan las historias más extraordinarias de resiliencia y amor. Si esto te conmovió, si resonó en tu alma y te hizo reflexionar, es porque este video necesitaba llegar hasta ti. La historia de Clara, la curandera del desierto, es un susurro del pasado que nos recuerda que la verdadera piedad no tiene fronteras, no conoce juicios y florece en el corazón de aquellos que se atreven a amar y a servir sin esperar nada a cambio.